Bienvenidos, pululamigos, pululamigas, a este quinto capítulo de este Pulula Podcast. Para los que no me conocen, soy Emilia Concler, licenciada en literatura. También soy narradora, poeta a ratos. Sigo publicada en diversas revistas literarias en Latinoamérica y una antología en Francia. Eh, Hago talleres literarios, clubes de lectura, traducción literaria. También tenía un proyecto de música que está en YouTube para los que puedan o quieran también entregar el apoyo ahí con su like o también de pronto escuchando, que siempre es bueno. Eh, en YouTube lo pueden encontrar como en el canal de Emilia y recordarles, amiguitos, también que Pulula nace desde una revista literaria que nace el 2013. Hay dos números y también últimamente han salido y se han relanzado fanzines. Todo esto, si ustedes quisieran adquirirlo, lo pueden adquirir escribiéndonos a pulula.magazine@gmail.com. Agradecer también a Carepalo Producciones, a Catrián y Ágata, que han estado aquí siempre apoyando. Eh, y bueno, y para ya comenzar, en este quinto capítulo vamos a hablar principalmente de muchas cosas. Eh, Sobre todo enfocado a la parte más de lo visual, la pintura, de pronto, y bueno, y otras cositas también por ahí. Para hablar de esto tenemos de invitado a Nicolás Morrison, que él también es un pulul amigo, que él aportó y colaboró con la portada y la contraportada de la revista número uno. La pueden ver, que están súper muy bonitas, así que para que lo tengan en cuenta. Y bueno, bienvenido Nico, gracias por estar acá. Gracias, gracias. Gracias por invitarme y sí, pues como tú comentabas, me siento bien parte de Pulula por el tema de haber colaborado contigo hace mucho, mucho tiempo. Eh, y fue una bonita instancia igual, como de volver a encontrarnos un poco, como éramos compañeros y todo. Obviamente los caminos se van separando, pero de repente encontrarse o reencontrarse a través del arte y eso es bien bonito y fue y es bien especial. Así que gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, queríamos hablar un poquito del tema de también, igual es como un tema general, ¿no? Porque el tema de las referencias, como uno como artista, ¿no? Y de pronto cuando a uno le dicen cuáles son tus referentes, siempre como que uno eh, eh, enfoca su mirada hacia lo que es parecido a lo que uno hace, ¿no? Claro. Y claro, y por ejemplo, es lo que de hecho estábamos hablando hace un rato atrás con Nicolás sobre esto mismo, y yo misma me lo puse a pensar porque yo de verdad lo pensaba así todo el tiempo, como que para mí un referente es, no sé, es algo que tenga que ver de pronto con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Como la Mm. estética, de pronto la atmósfera, ¿no? Pero similar, ¿no? Entonces, con esta reflexión de pronto y con esto me gustaría abrir también este podcast para hablar un poco también de cómo tú ves esto de la referencia y hablar un poco también de tus referencias, ¿no? A la hora de crear. Claro, sí. A ver, el tema de referencias, siento que es un poco parte de la cultura visual, ¿no? Como que los ojos tienden un poco a llevarse la mayor parte de lo que consideramos consumible, por así decirlo. Y esa mirada también es muy desde de las apariencias, de como la dermis, de donde provienen trabajos, sobre todo de carácter, como decías tú, visual, como esa primera impronta un poco, ¿no? Eh, que es natural, muy, no sé, la considero como algo que sí o sí sucede,
por esta como inmediatez de impronta de la superficie o de la apariencia. Y muchas veces nos quedamos en eso, ¿no? Como, por darte un ejemplo, si es que yo trabajara con naturaleza muerta, mis referentes, bajo esa mirada más directa, serían un par de pintores en relación a la cantidad de pintoras y pintoras que hay, o artistas, y sería. Y creo que también es algo que, eso por un lado, digamos, por un lado desde más un tema cultural, visual, pero también siento que sucede mucho desde las escuelas de arte, que de repente la opinión, tanto de tus compañeras, compañeros como profesores o docentes, se va a eso, se va al qué más que al cómo. Y también creo que es natural, también creo que está bien, te digo, es un primer paso, pero últimamente, o desde ya hace un tiempo, a mí me ha interesado moverme un poquito más, tener más latitud en el sentido de que considero un referente o que podría llegar a ser para mí un referente artístico, y verlo desde quizás los mecanismos de producción, sobre las estrategias, y no solo un tema material, visual, como yo le digo, medio dérmico, sino que más desde las dinámicas internas de las artes, o de las dinámicas internas de que cada artista tiene respecto a su trabajo. Y, por ejemplo, tú me hablabas de pronto de que tú mismo, ¿no? Tienes referencias, por ejemplo, ¿no? Como los retablos medievales, por ejemplo, pero que es una referencia que va hacia los colores, hacia la composición. O sea, para los que no sepan, los retablos medievales son estas obras de arte, digamos, que ponían en las iglesias atrás, ¿no? Que tenían que ver también con la arquitectura, si es que no me equivoco, o sea, como que Sí. estaban metidos dentro de la misma arquitectura, ¿no? Entonces, claro, aquí me gustaría saber cómo desde dónde son los retablos medievales, o también me habías comentado del arte del imperio mughal Sí. o mongol. Es Mughal en el sentido de que desde un área específica de Medio Oriente. Ah, No tengo muy claro de dónde es, creo que es parte de la India. Fue el imperio Mughal, que fue bastante grande pero no duró mucho, y desarrollaron un tipo de arte sacro muy interesante y muy, muy moderno por lo demás, en términos de lo que es la perspectiva o, como decías tú, el uso de colores. Y creo que estos dos referentes específicamente para mí son importantes por dos cosas. La primera, obviamente, fue por lo que mencionaba hace un rato, que fue el tema de la apariencia, cómo se resuelve pictóricamente un espacio, cómo se resuelve pictóricamente una figura humana, o la noción de lo que está adelante, lo que está atrás, un poco lo que es la perspectiva, que es mucho más fuerte en la parte occidental que en la parte del mundo oriental, o en la concepción mental occidental que oriental. Y eso me empezó a interesar porque se salía un poco de lo que yo había aprendido en la universidad y en arte en general, que es como la representación del espacio. Ahora, paradójicamente, en el arte de retablo se da eso no por una como elección, sino que más bien se dice en arte que es como un impedimento de poder representar la perspectiva. Entonces, por eso vemos que hay mucha noción de planos, y generalmente para resolver el tema del espacio era lo que estaba adelante está arriba de la composición, y lo que está, perdón, al revés, lo que está adelante está abajo en la composición, y lo que está arriba o más lejos, entre comillas, está, claro, arriba, así. Entonces, y en el arte mughal me pasaba eso también. porque si Sí. no o sea, porque estuve buscando un poco, ¿no? Y Ajá. no sé si sea lo mismo que vi, pero son estas imágenes, ¿no? Donde, por ejemplo, hay una persona del Medio Oriente, o por ejemplo, un hombre con turbante arriba de un caballo, y atrás
hay un río y Claro, hay árboles y hay de pronto claro. fruta en el suelo y así, ¿no? A Sí, eso claro. tú refieres, o sea, a eso tú te refieres con el tema de los espacios, de Sí, que en cómo el fondo todo la se presenta perspectiva, es que como, yo de verdad yo soy súper ignorante en este tema, mira, entonces yo estoy el, ahora como descubriendo igual. el tema de la perspectiva es un temazo en el arte, porque en el fondo es un mecanismo de representación. Eh, Se ocupa para identificar qué es lo que está más lejos y lo que está más cerca, y generalmente en la pintura occidental, por darte un ejemplo, el paisaje fue algo que nunca fue, o sea, no nunca, pero digamos, no sé, Renacimiento y anterior a eso, no fue un gran tema, sino que era simplemente un escenario en donde ocurrían cosas, mitos, qué sé yo. Si miráis las pinturas de Rubens, por ejemplo, o las pinturas de, podría ser Rubens o podría ser Tiziano, eh, el paisaje soporta un poco la narrativa y la dirección ideológica de la pintura, más que sea un tema en sí. Y era básicamente, claro, se podía representar el espacio. Entonces entra el tema de empezar a difuminar las formas, a romper los contornos. Lo que está más cerca es más definido, más contrastable, y lo que está más lejos está más brumoso y más ilegible, por así decirlo. Mm, Pero en el arte mugal y en el arte de retablo eso no existe. Está todo puesto como muy al frente, casi como una calcomanía. mm. Y eso es una, como te decía, en el tema de los retablos era porque no existía o no se manejaba también la perspectiva, pero en el tema mugal, en la representación mugal, estamos hablando que la representación mugal es ya en el siglo XVII. La invención de la perspectiva podría decirse que partió con Durero, que es anterior a eso. Entonces ya existía este mecanismo, pero simplemente no era algo que a ellos les interesaba. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, como poder salirme de esa noción de que si quiero representar espacio necesito usar la perspectiva. Necesito usar este como mecanismo artificio que es para decirte a ti lo que está delante y lo que está atrás, cuando en realidad yo me di cuenta que lo que me importaba a mí era la pintura en sí. De repente lo que se pinte es un poco un vehículo para usar eh, o hablar del color, hablar de la forma, hablar de los pesos, que en esencia es el lenguaje principal de la pintura. O sea, eh, cuando vemos pintura lo primero que vemos es materia, es colores, es planos, es pesos, eh, y ese es el lenguaje un poco intrínseco que a mí me interesa de la pintura. Los otros Claro, son temas. igualmente, por ejemplo, otro de las, digamos, de las personas o artistas, ¿no? De los referentes que me mandaste, uno de Uh -huh. ellos es Joseph Albers. Y, por Sí, ejemplo, yo revisé también la obra de él y es como, así como traduciéndolo súper simple, es como, son cuadros con colores. sí, Y, básicamente y eso. claro, y lo que él trabaja es el tema del color. Lo que hablabas Exacto, el efecto. recién también, como Sí. que Que en el fondo en la pintura mugal se da mucho eh, la sensación o el efecto del color, que a mí es algo que me interesa mucho porque, nada, es un mundo súper extraño. Trabajar con color en el sentido de que uno tiene una especie de como noción de lo que podría ir al lado de cómo interactúa finalmente. Y eso se hace muy en la práctica y eso es lo que a mí me interesa. Uno puede como conceptualizar que quiero hacer un trabajo que tenga estos colores, pero en el momento en que tú lo haces tiene un impacto tan directo de que tú intuyes si funciona o no, y no hay manera de como explicarle a un otro por qué sí funciona y por qué no. Es como una especie de, no sé, sabiduría media críptica o inconsciente que uno tiene. Y al final es porque es un efecto físico es lo que lo que pasa produce el color. con alguna vez, disculpa que te interrumpa, es lo que Uh -huh. pasa un poco con alguna vez no, a ver, lo voy a decir súper porque me acuerdo muy poco, pero me Uh -huh. acuerdo de que me acuerdo que alguna vez se habló de lo mismo, eso mismo que estás hablando tú, pero con las letras y las Claro, palabras, de cómo hay letras y cómo hay palabras que naturalmente
por más que uno se resista, o sea, son imanes. Sí. Y que pasa, y como que no hay que pensarla mucho, porque es como, es así, es como una Ujú. fuerza, una energía, Sí. digámosle, cósmica, no sé. Ujú. Sí, Totalmente. sí. Yo creo que Lo mismo pasa con los colores, sí, entonces. es que en el fondo yo siento que es una especie de alfabeto. Eh, entonces se generan con el uso y como la configuración de ciertos colores, y no solo colores, también están las cantidades, están en qué medida están puestos. Se genera una imagen que habla más allá de lo que uno está viendo, pero es difícil que le ponga una palabra exacta a eso. Pero uno intuye, aquí hay una luz, aquí hay un espacio, aquí hay un humor, por así decirlo. Humor en el sentido de estado de ánimo, ¿no? De como Mm, chistoso. ujú. Eh, pero, pero no se puede como aprender con la conciencia o con la razón de decir esto es esto. Y eso es algo que a mí me interesa mucho y por qué lo vinculo también al tema de los retablos y al tema mugales, por eso, que en el fondo estas dos formas de representar iban a representar algo que era milagroso de cierta manera, o mitológico, o cósmico, ¿no? La pintura mugal sobre todo. A mí personalmente no me interesa como el arte religioso, ni la religión, nada. Nunca lo he sido, ni voy a misa, ni ninguna de esas cosas. Eh, Somos dos. pero sí me interesa lo espiritual mucho. Mm. Y creo que es eso como un poco inexplicable que se puede llegar como a intuir cuando uno ve una configuración o ve una imagen y que es que en el fondo estáis viendo algo que se te está presentando pero no está resuelto, no es una ilustración de algo, no es la cosa en sí, sino que es como un relato, una experiencia que uno puede haber tenido y esa es una parte, un fragmento, porque no creo que se pueda explicar todo a través de la pintura, no creo que se Mm. pueda como representar en su complejidad todo. Pero a mí me pasa con la pintura, por ejemplo, que a mí me emociona. Ujú. Cuando de repente veo, o sea, porque yo te digo, yo soy súper ignorante en estos temas, pero, pero soy súper receptiva, ¿no? Como que de repente me ha pasado Obvio. que he visto obras y de verdad como que quedo pegada mucho Sí, rato sí, te y entiendo. no entiendo por qué, pero es como una sublimación, no sé, por Sí, decirlo así, ¿no? sí, sí, te Como cacho. que igual la pintura a mí personalmente también me ha llevado a la sublimación. Y Sí. me encanta igual, porque es lo que dices tú, como la textura, la atmósfera, el relato, los trazos. Mm. De pronto los trazos son como super power igual. Sí. Y como que es otro lenguaje, pero, pero no sé, siento que igual es potente. Es muy potente y Sí. yo creo que también es como un lenguaje que uno piensa o cree que debería estudiarlo o como saber de cultura visual para que puedas engullirlo de una manera más completa, pero eso que te pasa a ti, para mí sí es un tipo de como eh, de sabiduría y de lectura al final, como que es una lectura emocional. Yo puedo tener Mm. una lectura estética de un trabajo y que puede ser súper mezquina frente a las intenciones de ese pintor o pintora, eh, y puedo tener una lectura desde, no sé, como la experiencia humana, desde la emoción, desde el recuerdo, desde la memoria, desde cómo te llega. Y eso puede ser, y generalmente es, mucho más potente que lo otro. Mm. Sí. Sí. Y bueno, hay otro, de hecho uno de los referentes que tienes que de hecho me gusta mucho, Ujú. que es Georg Trakl. Sí. Eh, Él, bueno, haciendo como un paréntesis, digamos, los que no conocen a Georg Trakl, él es austriaco y bueno, él como que se destacó mucho por
su literatura, su poesía, que era muy melancólica, nostálgica, triste, real. Y lloraba ya. Pero Muy real. sí, o sea, yo lo encuentro muy real todo el Sí. rato. Y bueno, también tuvo una vida súper como difícil, Mm, bueno, ahí si quieren pueden indagar un poquito más en el Wikipedia, que todo lo sabe sí. si no lo inventa. Igual hay Eh, harta info ahora de él. Antes sí, no, o sea, no sé si harta, pero como que se hizo un poeta semi-relativamente conocido, porque sí, es magnífico. O sea, Rilke lo adoraba y pensaba que era... De hecho, Rilke escribió algunas cosas sí, de George Thackeray. sí. Y Eh, bueno, y antes de entrar un poquito, disculpa Nico, quería sí. compartir igual con los los Polula amigos, un poema de Trakl para que igual podamos entender un poco también de lo que vamos a hablar, ¿no? Y Ujú. encontré uno que para mí me gustó mucho, me gusta mucho, y es como, yo lo veo, de verdad lo veo como entre una foto o un cuadro, como que lo veo, bueno, el poema se llama Gitanos. Dice, arde el anhelo en sus nocturnas miradas, por aquella patria que nunca encuentran. Así los empuja un destino nefasto, que solo la melancolía puede penetrar. Las nubes avanzan sus caminos, las aves que migran a veces los acompañan, hasta beber, hasta haber perdido de tarde su huella, y a veces trae el viento los tañidos del ángelus. En sus guaridas la soledad de las estrellas hincha sus canciones llenas de nostalgia y sollozan maldiciones y penas heredadas que sin esperanza las nobles estrellas iluminan. Bueno, este poema yo lo elegí porque yo encuentro que es como una foto. Es Mm, una foto de yo al toque la foto de los gitanos en estas carreteras antiguas claro. con, con estos carros, digamos, de Tu madera, caravana en el fondo, ¿no? caravana y las nubes y eso de no tener patria y la melancolía y todo eso junto con la atmósfera, o sea, como que me imagino sus caras, Mm, ¿no? El clima, lo que llevan consigo emocionalmente y físicamente. Es súper pictórico, es pictórico también la poesía de muy, Trakl. muy pictórica, sí. Mm, Yo creo y sí, que el poema que leíste tú, claro, en el fondo, y también el personaje en sí del gitano, o sea, no es como una coincidencia en el fondo en quién se fija Trakel, como a quién está mirando, ¿no? O qué está mirando. Y sí, pues de hecho, lo que hablamos un poco sobre las referencias y su relación directa con lo que uno hace o cómo luce lo que uno hace. Creo que Trackle me acompañó mucho más anteriormente que los referentes de los que ya habíamos hablado, como los retablos, como Galo, incluso Albers. En el sentido de, bueno, a mí me encantó su vida, como que me encanta la vida, la biografía de la gente que ha sufrido y como poeta maldito, o pintor o pintora, como que igual murió a los 27. murió a los 27, ya, Sí, el de haber se sido de los suicidó el 3 de primeros, noviembre de 1914 y nació en 1887. mira, Mm, sí, pues, una época igual en Austria bien heavy. cínica por lo demás, ¿cachai? Bien Hoy la heavy, guerra y todo eso, sí, arroz. po. Y no sé, él me llamó la atención en un principio porque iba a esos lugares oscuros donde cuando en Viena era como aparentemente el siglo de oro, ¿no es cierto? Y estaba todo perfecto y la clase burguesa o la aristocracia gozando de todos estos privilegios y él decide como sacar el velo y decir, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Cachai? Como que en verdad está cayéndose el mundo a pedazos básicamente Claro. y hay gente como tomando tecito en copas de plata, ¿cachai? Mm. Y él se va allá, se va a ese lado oscuro, se va a la noche, como bien comienza el poema, ¿cachai?
Y encuentro muy audaz y muy necesario eh, la poesía de Trakl en el sentido de iluminar estos lugares que aparentemente son la miseria pura, pero que tienen mucha belleza y que tienen mucho misterio y que tienen mucha como, como algo que para mí es muy primordial. ¿Cachai? Y que tiene que ver con, no sé, con lo oculto, con lo que no está siendo mostrado, con eso que está más allá. Claro, con lo incómodo de pronto. Exacto, Lo sí. incómodo, lo que no se quiere ver, el lado Sí, B, sí. lo que El no mejor es oficialismo. esconder, ¿no? Lo mejor es Sí, esconderlo, no mirarlo. Como que dejarlo ahí sí. nomás. Pero claro, Claro. igual siempre está ahí, si Mm, ese es el gran claro. como monstruo, ¿cachai? Sí, sí. Y, y nada, me llamó mucho la atención esta mirada hacia esos lugares más recónditos, más nocturnos. Trakl tiene mucha poesía con la noche, mucha. Y él la describe como con colores bien específicos, por ejemplo el purpúreo. Él ocupa mucho ese tipo como de gamas de colores, que es lo purpúreo, lo medio, lo embarrado, como color de ciénaga, ¿o no? Como Ujú, color de ciénaga sí. al atardecer, que es un ambiente bien especial. Bueno, nosotros que somos del sur también creo que tenemos una sabiduría lumínica muy, muy única. Mm. Porque, no sé, yo igual he viajado y siento que en el sur de Chile cuando hay cierto clima o ha llovido se genera una explosión de saturación de color, pero así absurda, es Sí, como enseguecedora, ¿cachai? sí, sí, sí. Como el cielo Eh, en llamas. sí, Sí. o unos verdes así que sentís que te van a comer, ¿cachai? Sí. Como casi amenazantes en el Mm, fondo, de lo fuerte que son, mm, o de lo vivo que están. sí. Y eso es muy lindo y es muy... como que a mí me seduce desde que no lo entiendo, como no alcanzo a comprenderlo un poco. Entonces me seduce, pero como que me asusta igual un poco. Y Mm. eso es un sentido de Me magia bien asusta, bacán, pero me ¿cachai? gusta. Me asusta, pero me gusta. Me gusta y lo necesito. Me ¿Cachai? encanta. Sí. Entonces, claro, ahí entra este poeta con su trabajo que también, por ejemplo, es bien sonoro. Eh, como tú decías, súper pictórico. Es muy pictórico, pero también es muy sonoro. Y son formas de traducir, como yo me preguntaba, ok, ¿cómo puedo traducir en la pintura algo que es sonoro? Si Trakl lo está haciendo en la poesía, como usando el sonido para hablar de generar una atmósfera, ¿cachai? Que lo más obvio sería hablar del clima si querías hablar de una atmósfera. Claro, pero no Eh, necesariamente, pues es como lo que pero no pasa igual, necesariamente. y es lo que pasa un poco con la literatura también. Por Mm, ejemplo, hay atmósferas que de pronto, por ejemplo, en, en Sendero en Hoguera de Jack London, el cuento gira en torno a que una persona está muerta de frío. Y eso mm, y es el frío, es el frío, es el frío. Pero, por ejemplo, en La mancha en la pared de Virginia Woolf, es toda una cuestión mental. Y es una atmósfera muy psicológica y muy mm, paranoica y muy como hermana, descansa. mm. Claro, te Entonces cacho. hay diferentes tipos de atmósferas o incluso hay atmósferas que son como de incomodidad. De que tú, Sí, sí. por ejemplo, Donoso tiene mucho de eso, ¿no? De que de pronto tú vas leyendo y de repente tienes que ir masticando de pronto, ¿no? Como que es Mm, pesado y es como... Y no necesariamente son imágenes como eh, literales. heavy, ¿no? Sino Mm, que la forma de escribir, el cómo describe las cosas, el cómo de pronto sus personajes actúan o no actúan, entonces llega a ser incluso un poco pesado, ¿no? sí, Entonces, sí. claro, me imagino que la atmósfera debe pasar, no lo mismo, pero algo similar en la pintura, ¿no? De pronto el rostro, no sé, es Es que diferente, no sé, al yo clima. creo que como visualmente o tan, al final como una construcción de algo que uno está leyendo y está, por ejemplo, consumiendo de una manera súper directa, pero
de repente te empezás a dar cuenta que hay una segunda, tercera, cuarta lectura que subyace a eso que estáis leyendo. Y te está entrando igual. Igual lo está consumiendo y lo está comprendiendo, entre comillas, comprendiendo. Y yo creo que eso es un poco lo entretenido de trabajar con el lenguaje al final, sea la manera que sea. Que es como a través de la descripción, por ejemplo, de una rutina cotidiana, yo estoy haciéndote entender un estado de ánimo, estoy contándote sobre mi vida, está saliendo un trauma de infancia entre medio de esta rutina de servirme café, y todo eso como no linealmente, sino que más como un volumen que se te está... Es como la diferencia entre, no sé, entender una imagen plana o una imagen que tiene distintos puntos de vista. Tú la estás viendo, es girar en torno a algo, que podría ser una silla, por ejemplo. La silla es la silla. No tiene... No va a dejar de ser silla porque la mire por abajo. Claro. Pero puedo hacerlo. Puedo mirarla por todos lados, ¿cachai? Y siempre entendiendo que es para sentarme. Pero esa como multiplicidad de información o de puntos de vista frente a una misma cosa de manera simultánea es muy potente. Casi insoportable a veces, de hecho. Sí, de hecho ahora que estáis hablando de eso, no sé por qué se me vino ¿cómo se llama? El urinario de Duchamp. Como el sacarlo de contexto, ¿no? Como sí, caleta. El verlo desde otra palestra, digamos, desde otro punto, sí, desde otro enfoque, ¿no? Sí, son como otras dimensiones de leer al final, y de consumir y de integrar, ¿cachai? Pero claro, todo al principio un poco más por la vista, esa es la primera impronta, ¿cachai? O, claro, el mirar, el quedarse con eso. Yo no conocía, no sé, bueno, me van a retar, pero la verdad es que yo no conocía a Jorge Letelier. Es pintor él. No, Letelier es... ¿No es Tellier? Perdón, Tellier, no, lo escribí mal, era Jorge Tellier. Ya, porque yo busqué a Jorge Letelier y salía como un pintor, ¿no? Y dije, sí, salió un pintor, si vale, es como un nombre de pintor, ¿no? Bueno, pero Jorge Tellier era entonces, pero bacán. Sí, sí, me encanta Tellier. Él, si no me equivoco, es de Valdivia, ¿no? Perdón. No lo sé, yo creo que era más como zona central, Conce, por ahí. No me acuerdo, Temuco, no sé, en realidad te mentiría. Sé que vivió en provincia mucho tiempo, casi todo el él tiempo. Igual tiene mucho en su poesía, tiene mucho... Siempre me acuerdo de la lluvia, sí, el fuego, total. Siempre, el fuego, la lluvia, como muy presente en todo. Ahora, no lo he leído últimamente, no lo he dado como un repaso, pero de lo que me acuerdo, inmediato se me viene el fuego, se me viene la lluvia y se me vienen como esto íntimo. Como sí, muy íntimo. Muy íntimo. Sí, eso es lo que me acuerdo. Ahora. Sí, de hecho, yo creo que el libro que tengo de Trackle creo que es muy probable que lo haya traducido Jorge Tellier, de hecho. Casi seguro. Y siento que es como el indicado perfecto para traducir la poesía de Trackle. Total. Y sí, llegué a Tellier por un amigo, me acuerdo, en la universidad. Y me gustó inmediatamente porque tiene eso que decís tú, que es muy, para mí, yo lo asocio mucho al sur. Como a mi historia de vida un poco, que es claro, como cosas bien primordiales, la lluvia, el fuego, el viento, el frío, bien de provincia, de campo, el barro, ¿cachai? El olor como a perro mojado cuando salía a caminar, no sé, esas cosas que solo yo creo que la gente que es de allá cacha. Entonces, ¿Y él, sí, por eso llegué. ¿De dónde, pero por ejemplo, de Tellier, qué es lo que, no sé si decir extraer? Ajá. No sé, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Como extraer? Sí, podría ser, como, claro, como que desde dónde se alimenta mi trabajo. Ajá. En su relación. Mira, yo creo que es como desde
desde el contraste, para mí Tellier describe y genera espacios bien específicos, que al final esos espacios son estados de ánimo. Son espacios interiores, pero que tienen, que se sientan un poco en el paisaje, y se sientan en el árbol, se sientan en cosas que él veía en su día a día. Pero al final es una charla interna muy profunda, muy profunda. Entonces creo que para mí tiene que ver con como extraer eso desde, o sea, lo que yo trato de extraer de Tellier, o de, no sé si extraer de Tellier, pero con lo que me quedo un poco cuando lo leo, es eso, po. Es lo mismo que hablamos un rato, es cómo al construir una imagen y narrarla y deambular por ese espacio o ese paisaje, como hacer al lector deambular, podéis perderte. Casi que mientras más información entregáis y más imagen entregáis, más perdido estáis. En lugar de que, no sé, por ejemplo, tú leís a Dickens y para mí igual es una lata, porque es como que es tan realista que te describe como el haz de luz pega en el vaso con el agua, entonces se refleja. A mí no me desagrada Flaubert, pero él, como Stendhal, Flaubert, Claro, tienen esa cuestión de que la señora estaba sentada en una silla del estilo siglo no sé qué, la cortina de color no sé cuánto, con una, oh Dios santo, cállate. Exacto. Es como... Dime qué dijo la mujer. Pero igual, como yo creo que son como estrategias de al final generar imágenes. Pero a mí me gusta como lo que va por el lado, por así decirlo, como el camino paralelo, ¿cachai? Que podría ser, no sé, si yo tengo una pintura que es sobre un árbol, mi trabajo no se trata sobre la naturaleza, ¿cachai? Es lo que está como por el lado del cuadro más que lo que está en el frente. Es ese segundo, tercer mensaje que está encriptado en la forma en cómo se hizo el trabajo, en, no sé, la escala, en los colores, en todo el lenguaje en sí. Es lo que no está siendo dicho. Esa es como el mensaje alterno, ¿cachai? Por eso yo creo que me gusta la figura como del hueón marginal, que al final es el que camina por el lado, por el lado del bosque no hecho, el que se perdió y el que está cachando por dónde salir del bosque, pero no va en una línea recta de punto A a punto B, ¿cachai? Desde ahí creo que me interesa Tellier. Y había otro que, bueno, la verdad, yo he visto películas de Tarkovsky, pero hace mucho tiempo, y que es otro de los que me habías contado que, digamos, que te llama, ¿no? Sí. Él, bueno, él también, él es como re profundo, a mí me gusta igual, es como que después de una película de él que hay como con pálidas. Sí, como que hay Como 2 días así pensándola, sí. como, oh, wow, mi existencia. O sea, de repente te cuesta hasta como terminar las películas. A mí me gusta caleta, pero de repente no da, ¿cachai? Como que ya no sé si me aburrí o... Tiene que estar preparado mentalmente, yo creo. Sí, total. Como que estar ahí como ya, mañana voy a ver una película. Sí. Total. Sí. Sí. Pero sí, él es sí, una estética total, es como el blanco y negro, claro, igual de la época, porque yo me imagino, porque este señor es de 1930, creo, que nació. No, Tarkovsky, o sea, su obra yo creo que más, cuando más produjo, que tampoco produjo tanto, son los 70, 80, por ahí. Ah, ya. Sí. Sí. Y, pero claro, él entra un poco como en la misma figura que Tellier, tampoco es una cosa directa. Yo creo que tiene que ver con el modo de hacer, o el modo de pararse frente al trabajo de uno, ¿cachai? Y Tarkovsky en ese sentido era un tipo que veía el cine como un arte, puro y duro, incluso religioso. Religioso, o más que religioso, espiritual, en realidad. Igual hay una diferencia entre lo religioso y lo espiritual para mí, ¿no? Sí, de hecho, sí, para mí también.
Sí. Entonces, eh, yo siento que a mí él me llama la atención desde una cosa más desde el amor y la devoción y pasión hacia lo que el tipo hacía, que es como al final creer en el trabajo de uno, ¿cachai? Como que Mm. yo lo uso más como una autoayuda cuando estoy en momentos medios de... Motivacional, Sí, de más, onda, estoy total. yendo una semana al taller, me encierro 8 horas al día a pintar, a agarrar pintura y ponerla sobre un cuadro, y de ahí salgo y vuelvo al mismo día. Como que digo, ¿qué onda? ¿Qué me pasa? ¿Cachai? Como, ¿por qué hago esto? Eh, y cuando no sé, pues me siento un poco así, uno igual busca apoyo en los artistas al final, Mm, ¿cachai? En decir como, bueno, por algo uno está haciendo esto. claro. Nadie te está obligando a hacerlo. Mm. Y bueno, con Tarkovsky también me pasa mucho que a mí su trabajo me Mm. conmueve mucho. Eh, No, el guión es no, increíble. sí, no. O como de repente, no sé, pues el tipo tiene una escena en que son 3 minutos de una toma en que hay una persona eh, esperando que se termine la lluvia y está ahí esperando. ¿Cachai? Y tú Mm. decís como, si te la cuento y te digo, tú decís, ¡uy, qué lata! De verdad que lata la escena de 3 minutos. Pero en ese momento no está pensando en eso, ¿cachai? Y lograr eso en el cine, que es un medio que trabaja con el tiempo principalmente, creo que es notable. Mm. Entonces, Sí, a mí me gustan las... Se llaman, de hecho, a ver, espérate, ¿cómo era? Eh, el plano secuencia. Los planos claro. secuencia, ¿no? Que son estos que duran 3 4 5 minutos, 6 minutos. Ujú. Y claro, y a mí me encantan porque es como, son muy íntimos. Es como que uno Muy. puede entrar o Sí, al revés. ¿Cachai? sí, Sobre todo al revés. Es como que desde la pantalla de repente uno como que se mete y de sí, sí. repente ahí Ese, saca cosas, ¿no? como que te hipnoticen o te pueden llegar a secuestrar, ¿cachai? Sí, no, pero me encanta igual, me encantan Sí, ese tipo de cine, igual, de plano secuencia. sí, Y claro, y lo que hace él también es como eh, un cine anticomercial total, total, total. Y totalmente. eso igual me Sí, encanta, porque es sí, como a la verga. sí. No, así, chao con... Sí. Me acuerdo, de hecho hay una anécdota que creo que fue en Cannes, ponte que se le acercó Fellini a Tarkovsky y le dijo como, oye Tarkovsky, tus películas son súper buenas, pero puta que son largas, algo más corto, ¿cachai? Como más entretenido para terminar de verla, ¿cachai? Y obviamente el tipo se rió en la cara de Fellini y fue no entendiste nada de lo que estoy No, haciendo si me claro, pedís no eso, entendiste ¿cachai? nada. Claro. Eh, pero sí, yo creo que él para mí funciona más como figura creadora, que como sacar información o cosas específicas para yo aplicarlas de manera, por ejemplo, estética en mi trabajo. Mm, Va más por ahí. Entonces, claro, la referencia en ese sentido se va abriendo porque ya entra a ver a gente que trabaja y su amor por su trabajo empieza a tener un eco en lo que uno hace con su trabajo. mm, ¿Sí? Y eso es como rodearte, como elegir tu familia de artistas casi y rodearte. Y algunos que te entregan herramientas súper prácticas como interacción del color. Y hay otros que te entregan herramientas súper para uno, para adentro, y que tienen que ver más con no sé, motivarte, con encontrarle algún sentido a lo que estás haciendo, valorarlo, ¿cachai? mm. Sí. Sí, Y eso es valorarlo. bacán, es muy rico. Sí, De repente, oh, bueno, ya para qué, po. ya vamos a hablar de eso. ¿Para qué? Y Sí. bueno, ya como para la tercera y última parte, me gustaría hablar un poco de tu obra, ¿no? Ujú. Eh, lo que yo he visto, eh, que lo primero que yo vi, ¿no? Fue lo que estaba más relacionado con la Pulula 1, ¿no? Que fue la Sí, portada y la contraportada.
También vi unas fotografías, vi también unos autorretratos muy geniales. Mm. Eh, y luego eh, eh, hubo un cambio, ¿no? Algo pasó. Hubo un cambio porque, bueno, Sí, antes de bacán. seguir, ¿tú podrías por favor darnos el Instagram, las redes sociales para que también los polulamigos, las polulamigas, los polulamigues puedan de pronto, mientras hablamos, de pronto pueden también buscar Ah, de de qué repente ver. estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cuál Sí. es tu Mira, mi Instagram Instagram es Nicolás Morrison y un guión abajo. al Nicolás final? Morrison todo junto Ya, y un guión bajo al final, sí. ya. Que hay otro Entonces, Instagram que es igual mío, pero como que se me cerró la cuenta y entonces no ese, que creo que ese ya, es Nicolás guión Morrison, no, el original ahora es Nicolás Morrison guión bajo. ya. Entonces, chicos, chicas, chiques, Nicolás Morrison, como Jim Morrison. Como link, sí. Sí. Bueno, Nicolás Morrison, guión bajo, para que puedan también ver de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, Claro. bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, hubo un cambio, ¿no? Hubo un Mm. cambio que de repente yo dije, wow, ¿y qué pasó? Qué Yo interesante. igual me pregunto lo mismo. No lo entiendo, pero es lo que es y no me desagrada, o sea, como que, no sé, Mm. no, quizá no lo entiendo, pero no lo excluyo, ¿me entiendes? Como que no es que yo lo veo y diga, ay, no, qué fome, no, es Ujú. como que lo- trato de entenderlo. Sí, sí. Yo igual, créeme. Y cuéntame O un sea, poquito, no, ya es no en como un realidad. experimento, son experimentaciones, son, no sé, texturas, porque veo también mucha textura Mm. en lo nuevo, ¿no? Mucha textura, grosores, no sé, Mm. es nuevo, ¿no? Sí. Yo creo que Abstracción, abstracto hay, también. sí, hay más abstracción y no sé, yo creo que, a ver, yo creo que estudiar arte igual para mí tiene que ver con ese cambio, que en el fondo yo igual soy súper terco, como con las cosas que elijo y generalmente cuando elijo algo me demoro un tiempo, esto en general, pero cuando lo elijo ya es como, no sé, tuve esa etapa de como adolescencia de ser como rapero, ser Rastafari, no, era como, ya de más cabro chico la tenía media clara, yo creo que era medio viejo chico de hecho, cuando era más pendejo. Eh, entonces, con el tema del arte, yo en la universidad de cierta manera encontré lo que yo creía que quería hacer y le fui dando a eso que tenía mucho más que ver con pintura más realista, cero color y mucho trabajo personal, como usarme a mí como imagen, autorretrato, muy centrado en la figura humana también. Eh, y creo que el trabajo central ahí era como el lenguaje pictórico, en relación a las posibilidades del óleo en este caso, que era, no sé, veladuras, empastes, borroneos, que es una pega súper entretenida, pero para mí se empezó a volver muy, por un tema de tiempo también, se empezó a volver muy densa, empezó a volver muy, porque eso es un sinfín, al final. O sea, un cuadro que no tiene como, eh, que en el fondo tú lo podéis dejar abierto, podríais estar siempre trabajando en eso, y eso me empezó como a generar un poco de ansiedad y de, yo creo, de la necesidad de querer terminar algo, de hacer algo y decir, ok, esto está listo. Obvio que podría seguir avanzando, pero es tiempo de seguir adelante y empezar otra cosa. Eh, entonces me alejé de ese tipo de trabajo, más oscuro también. Me acuerdo que literalmente usaba 4 colores, que es una paleta que se llama la paleta de Apeles, que es blanco y negro, rojo y ocre. Entonces súper limitado en ese sentido. Y yo creo que igual tenía que ver con un tema de anímico. En ese tiempo yo vivía afuera, eh,
sé, igual me estaban pasando cosas como que yo creo que tenían su impacto en mi trabajo y me estaba empezando como a, no sé, desencantar de la pintura. Y después volví a Chile y de cierta manera empecé a necesitar otra cosa. Y en ese caso fue encontrar el color como medio de expresión. Y ahí fue avanzando, avanzando, y yo creo que desde los materiales se fue transformando un poco en lo que estoy trabajando hoy día. Fue como, ok, voy a dejar de trabajar con estos materiales, voy a probar otros materiales porque inevitablemente va a salir algo nuevo. Y quiero sorprenderme, quiero volver a pasarlo bien, quiero poder volver a como jugar un poco más. No entendiendo que para mí mi trabajo tiene que ver con lo lúdico y con el jugar, eh, sino que en ese momento era Disfrutarlo de para, pronto, ¿no? sí, para darme cuenta si quería seguir haciendo eso Claro, toda mi sí, vida, es que ¿cachai? eso pasa, es tan normal, yo creo, Mm, por lo menos en los que nos dedicamos al arte, es como que mm, llega un punto de como, no sé si una catarsis, como, no, esto no, ya no, y es como, después cuando lo dejáis de hacer es como, loco, no puedo respirar, pero, sí. pero Es no que yo sé creo cómo que es normal, expresarme, no sé, bueno, no es sé si, sí, es una heavy. crisis súper necesaria igual. Mm, Eh, y sí, pues yo tuve esa crisis y fue la raja, fue muy bacán, porque encontré algo que jamás me habría imaginado que iba a ser y lo empecé a pasar como súper bien de nuevo. Y en ese tiempo yo ya dije, ¿sabéis qué? Necesito un taller. Porque, ok, tengo materiales, estoy súper encantado con estos materiales. Empecé a dibujar también digital, entonces como que se empezó a abrir caleta mi, mi espectro. Y en ese momento dije, ya, pues el taller igual es un material, ¿cachai? No mm. puedo pintar cuadros de 2,5 metros por 2 si es que estoy en mi casa encerrado. Y ahí agarré taller y ahí ese fue lo que me propulsó un poco como a agrandarme en escala, a producir mucho más. En algún momento, no sé, yo hoy en día cuando trabajo ojalá con más de 5 o 6 cuadros a la vez. O sea, no que los pinte los 5 o los 6 en un día, sino que algunos necesitan más tiempo, otros los doy vuelta y no los veo en un mes y así. Pero mientras los vas creando es como una serie, o sea, No, no o son necesariamente. individuales, no es que estén, o sea, obviamente están unidos porque los estás haciendo tú, ¿no? Obvio. Claro, claro. Pero en el fondo, ¿no? El fondo de la obra, ¿tienen, por ejemplo, un hilo conductor o son totalmente individuales? O eso Yo creo depende que, igual, de yo cómo lo creo estáis que pensando de pronto, ¿no? no, yo no estoy como me pasa que cuando estoy en el taller, como el trabajo de taller y el trabajo más creativo en el sentido de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, no el trabajo físico en sí. No, hay hartos rollos que no me pego y que me los preguntan harto igual y de repente, según el contexto, uno le inventa alguna cosa, como, no sé, si queréis como o sea, siempre podéis decir algo que no va a estar tan alejado de la realidad, pero no es necesariamente la intención mía, como de hacer una serie o de trabajar con temas específicos. Yo veo la pintura para mí más como una práctica súper personal y creo que el trabajo en el taller finalmente es el eje de mi práctica, más que el discurso o el tema. Muchas veces sí podríamos identificar que hay un tema, no sé, hago harto paisaje, pero mi tema no es el paisaje. Mm, O uso mucho color y para mí es un lenguaje que estudio mucho, pero también mi pintura no se trata sobre el color. Y se trata de esa cosa que para mí no es que no tenga explicación, sino que no vale la pena ser explicada al final. Eh, el trabajo está ahí, ¿cachai? mm. Que se explique Eh, solo. el trabajo está ahí, Mm. eso es todo. Como que una Claro, es como persona, el hijo, que viva sí, solito, pues, que siga nomás. eso. Como que a Mm. una persona tú no le preguntáis como, oye, ¿Por qué eres así? cuál, claro, como, oye, ¿por qué? O sea, depende, pero Ahora sí. depende. Pero me interesa como hacer algo que sea incuestionable nomás, porque ojalá se lea y no sea necesario hacerse esa pregunta como, ¿qué significa esto? Mm.
Es. Sí, es. Y Y se puede hablar de eso, pero no sé si para, como, no, no utilitariamente para llegar a esa como, ya, tú eres un pintor que trabaja con este tema. Y es como, no, no, claro, no. entiendo. Es como que, como, no sé si, mira, a ver si me voy me fui en como que se me vino una bola. Y A ver, era, vale. tú como canalizador de pronto. O sea, de que Mm, la obra cuando está es porque llegó y ya está, y tú solamente eres como el, no sé, por decirte algo, ¿no? El que ejecuta esto que llegó de sí, alguna pues, forma. Y eso que llegó y vive por sí solo y ya está. Tú solamente claro, lo sí, hiciste sí. real, O sea, material. yo creo que es es un número de cosas que participa como en la configuración de un cuadro. Una de esas puede ser aspectos súper técnicos y aspectos súper duros, desde el lenguaje de la pintura, lo que te hablaba hace un rato, como poner esto al lado de esto, funciona o no funciona. Ya no se trata si es que es sobre un paisaje, sobre figura humana, sino que simplemente es ver esa relación, ¿cachai? Ya funciona, perfecto, pum. Pero después le falta algo aquí. ¿Qué puedo poner? Una figura. ¿Qué hacer para que lo que yo estoy haciendo en ese momento, que esa pintura, ese cuadro, funcione, o para mí funcione en realidad? Mm, Eh, no hay como una intención alterna tanto, que sí o sí está, pero yo no sé si soy consciente de eso. No, como que soy súper poco consciente en realidad cuando estoy creando, o como mm, poco consciente de lo que se está haciendo, como que más bien trabajar y observar, mm. ¿cachai? Uno hace algo, hace un gesto, pones algo y uno observa, y ese decidir si sí o no es súper automático, en verdad. Como bien, no sé, primitivo, Mm. ¿cachai? Oye, Nico, Es como una reacción. te quería preguntar si tú comercializas tus obras, de repente si alguien de pronto que ve le interesa de pronto adquirir una obra tuya, Sí. es cómo puede hacerse posible un mensaje interno y ya está. Yo hace como, estamos en el 2023, como del 2021, O estoy me ay, no me resfriada, acuerdo si, disculpen. sí, no me acuerdo si es del 2021 o 22 que trabajo con una galería de Santiago, que Ujú. se llama Colectio Colectio, y un saludo para ellas, que son lo máximo, me cae muy bien, la Alice y la Constanza. Bacán, un saludo Y para Colectio Colectio, a las sí, chiquillas. máxima las chiquillas. Buenísimo. Sí, pues ellas representan parte de mi trabajo. O sea, me representan como artista y hay una selección de obras. Entonces, de repente, la gente que quiere adquirir mi trabajo se contacta directamente con ellas. Y ellas tienen un Instagram que se llama Colectio Colectio. ¿Con dos L Pero o con también una L? es con dos L. Ya. Ya, Colectio, claro. Colectio con dos L. Sí. Ujú, ya. Y entonces, pero igual de repente me escriben a mí, como creo que Instagram ayuda igual a los artistas, tanto emergentes como no, a poder mostrar su trabajo, pero el trabajo de galería que han hecho ellas conmigo ha sido, yo estoy súper contento. Que igual hay un prejuicio heavy entre muchos artistas como trabajar con galería. Creo que si bien tiene fundamentos, en mi caso ha sido muy, muy grato y bueno, eso, generalmente o me escriben a mí directamente o a Colectivo y ahí se conversa, digamos, que se Ujú, quiere, que no, de repente hay gente que va a mi taller porque quiere ver el cuadro en sí, ver ujú. la cosa en sí y ahí se agendan visitas y todo eso. Ah, súper. Sí. Oye, Nico, quiero agradecerte por haber participado en este Pulula Podcast número 5.
Bueno. Eh, Oye, súper interesante todo lo que se habló, el tiempo se hace corto, pero así es. Ujú. Y bueno, agradecerte nuevamente, recordarles a ustedes, Pirul amigos, que si quieren adquirir alguna pintura de Nicolás, ingresen a Collectio, con dos L, Collectio, Vale. Collectio. Y si quieren también mirar el trabajo de Nicolás en Nicolás Morrison, guión bajo, en Instagram. Y eso, agradecerles también a ustedes por escuchar una semana más. Y bueno, invitarlos para para el próximo capítulo, el sexto capítulo, que vamos a estar con una invitada bien especial. Así que eso, los dejo invitados. Y Nico, ¿te gustaría agregar alguna otra cosa antes de despedirnos? Agradecerte a ti, po. Me gustó mucho la instancia y cuando me propusiste esto fue muy, muy bacán, muy interesante. Siempre es rico poder conversar más allá de que el trabajo de uno, como de las cosas que nos interesan. Mm, Y lo pasé súper bien ya, porque bacán. sí, y sabía que lo iba a pasar bien igual, así que sí, Genial. Bueno, eso Nico, pues. muchas gracias y nuevamente me gustaría también dejar invitados a las personas que estén interesadas en auspicio, en sponsor o también personas que quieran aportar de repente con sus productos. Son bienvenidos, así que cualquier cosa, contáctense con nosotros a pulula.magazine con z @gmail.com. Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao amigos.